en el libro de Génesis capítulo 37, específicamente en el verso 5, ahí habla sobre que José cuenta los sueños a sus hermanos, unos sueños que venían de parte de Dios para el cumplimiento de la vida de José en su asignación. ¿Saben algo? Dice que sus hermanos llegaron a aborrecer aún más a José a causa de estos sueños, porque ellos pudieron interpretar estos sueños. Y a causa de esto, pues ellos empezaron a sentir más celo, más envidia, y quisieron atentar contra la vida de José, querían eliminarlo y lo arrojaron a una cisterna, pero Dios permitió que en ese mismo momento pasara por ahí una compañía de ismaelitas, y ellos vendieron a José a esta compañía de ismaelitas y ellos lo llevaron hacia Egipto, y allá ellos también lo vendieron. Pero vemos que después de un tiempo José pasó por otro proceso allá en Egipto, y fue que de manera injusta pues fue llevado a prisión. Y dice que prisión, después de 2 años de interpretar los sueños del copero y del panadero, también llegó a interpretar los sueños del faraón. Y es ahí donde el Señor empieza a cumplir lo que Él había mostrado en sueños, y empieza a ejercer José su asignación allá en Egipto, siendo gobernador allá en el palacio en Egipto. Y saben algo, esto nos habla de que antes de que llegue el cumplimiento, antes de que se cumpla la promesa de parte de Dios, esa palabra que vino del cielo a nuestras vidas, esa palabra que gravita en nosotros, que está dentro de nosotros de parte de Dios, esa misma palabra va a levantar primero que todo guerra, persecución, lucha, batalla, nos va a hacer llorar, vamos a ser perseguidos por lo que portamos, por lo que esa palabra, vamos a ser perseguidos por ese llamado, por esa asignación, aún antes de ejercerla, porque es que antes de nosotros llegar a cumplir la asignación de parte de Dios, pues primero vamos a vivir procesos, así como José. José tuvo que ser vendido por sus propios hermanos, y eso Dios lo permitió, y que los ismaelitas lo llevasen hacia Egipto, y era precisamente donde Dios iba a cumplir el plan que tenía con José de manera predestinada. Era precisamente ahí donde ya el Señor había asignado a José, y Dios permite todas estas situaciones para que José llegase al lugar donde él iba a cumplir su asignación divina de parte de Dios, ese propósito. Y entonces, asimismo nosotros, que no nos sorprenda cuando el Señor nos dé una palabra, y después de esa palabra que el Señor nos entrega, pues que se levante después batalla, más persecución, más lucha, más guerra, más proceso. Eso es normal, eso es normal. Claro que es fuerte, claro que todos esos procesos nos va a quebrantar demasiado, va a golpear fuerte nuestras emociones, porque vamos a vivir un sinnúmero de situaciones. Muchos van a vivir el menosprecio, el rechazo, la humillación, el vituperio. Otros van a vivir la escasez, otros se van a quizás sentir sin salud, va a llegar la enfermedad, pero no entienden, a veces no entendemos, a veces queremos perder el rumbo y nos desesperamos. Pero es que esto está siendo parte del plan y el propósito divino de Dios, porque es que en el proceso nos están capacitando, nos están entrenando, ahí estamos siendo formados nuestro carácter, porque para llegar al cumplimiento de la asignación de Dios, pues tenemos que tener un carácter definido para cumplir esa asignación de manera exitosa, de manera eficaz, con ese carácter que se necesita en ese puesto, en esa asignación, en ese llamado. Y por eso es que cada uno de nosotros pues vivimos procesos diferentes, porque es que según nuestro diseño es así, según el proceso. Los procesos hablan quiénes vamos a ser en Dios. Los procesos son la evidencia de lo que portamos de Dios en nosotros. Ellos son lo que hablan. Por eso es que muchos tienen llamados más poderosos, más fuertes, más grandes.
es que primero pasaron por un proceso también fuerte. Esos llamados fuertes van a vivir procesos fuertes. Según la magnitud de la guerra, así va a ser la gloria, el poder o el liderazgo que va a tener dicha persona cuando esté en la asignación. Mire que José en el proceso, él estando en la cárcel, él empezó ahí mismo a interpretar los sueños del faraón y del copero. Mire que él antes no pudo interpretar sus propios sueños, pero fue ahí donde como que se le desarrolló ese don de poder interpretar sueños. Es ahí donde él como que se le activó eso de parte de Dios, porque es que en el proceso se nos quitan cosas, pero otras cosas son añadidas. En el proceso se nos entregan cosas nuevas. Es en el proceso donde Dios más nos habla, es en el proceso donde Dios más nos revela, es en el proceso donde más tenemos capacitación y se nos entregan cosas. Hay entregas en medio de los procesos, de los desiertos. Dios permite esto. La palabra en Corintios dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria. La gloria pesa. La gloria pesa. Pero tenemos que pasar el proceso para sacar de nosotros esa gloria de parte de Dios, para sacar de nosotros esos guerreros que hay en nosotros, ese llamado, para que ese llamado salga de nosotros, para que nosotros entendamos qué es lo que hay de Dios en nosotros. Es en los procesos donde vamos a descubrir el llamado, el propósito, es ahí donde vamos a descubrir. Entonces, quería dejarlos con esta palabra porque muchos están caminando sin fuerzas, se están perdiendo la fe, la esperanza, porque solamente se están quedando mirando su futuro, o su presente, perdón, pero no saben el futuro, han perdido la visión del futuro que Dios ya le reveló. Es que la realidad no es nuestra verdad. Aunque vengan voces contrarias, aunque venga voz del enemigo, voz del uno, voz del otro, a decirnos que no vamos a poder, a criticar nuestro presente, a juzgar nuestro presente, no conocen el historial, pero están juzgando el presente sin saber el futuro que Dios ya nos entregó, que Dios ya predestinó para nosotros. Ellos desconocen totalmente porque no tienen visión. Ellos solamente se están quedando mirando nuestro presente, nuestra realidad. Pero es que la realidad no es nuestra verdad. La verdad es la que ya dijo Dios de nosotros, lo que Él va a hacer, lo que dice su palabra. Esa sí es nuestra verdad. En nuestra realidad solamente podemos estar siendo entrenados, procesados, quebrantados. Nos ven como escombros, muchas veces nos han visto en el proceso de nuestro presente como un fracaso, como si estuviéramos atrasados. Pero es que ahí es donde estamos siendo capacitados, es ahí donde estamos siendo entrenados. Tenemos que entender eso. Muchos no lo entienden, solamente se están quedando puestos sus ojos en el proceso, en el problema, pero no están mirando más allá, no están mirando la gloria que nos espera cuando estemos en la asignación, esa honra, ese levantamiento de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces esta pequeña reflexión la quería dejar. Dios les bendiga y espero sé que aquí hay una persona que necesita esta palabra y lo que tú estás viviendo es parte del propósito de Dios para tu vida. Lo que hoy es proceso, lo que hoy nos duele, mañana se convertirá en un testimonio poderoso para levantar a más vidas. Dios les bendiga. Chao, chao.